Bien, el tema del webinar, reevaluaciones en propiedad, planta y equipo, como les mencionaba, vamos a analizar el impacto fiscal. Quienes no me conocen en la sala, contador público de la Universidad Externado de Colombia, profesional certificado IFRS por ACCA Londres y también por EY Colombia, firma integrante de las Big Four a nivel mundial. Integrante del Grupo de Estudio Contable de la Universidad Externado de Colombia para la revisión global del alineamiento de NIF-PYMES 2015, sobre el cual se está adelantando discusión desde IASB para alinear sus principios contables con los principios de normas plenas. También integrante del Grupo de Trabajo Interno del Consejo Técnico de la Contaduría Pública para la depuración de los conceptos públicos emitidos en el año 2017 en un trabajo conjunto con Leonardo Barón. Entrenador ACCA con el apoyo del Instituto Nacional de Contadores Públicos, tanto en talleres presenciales como virtuales, tal como el que empezamos en agosto, que incluye el examen ACA para las personas que participan. Y consultor capacitador de IFRS, tanto de sector público como privado, en empresas como Grupo Citibank Colombia e Instituto Nacional para Ciegos, por solamente confirmar experiencia y solamente también mencionar una empresa representante de cada sector. La pregunta problema que nos ha llevado a este webinar es ¿cuál es la base fiscal de una partida inmueble de propiedad, planta y equipo cuyo costo fiscal la entidad espera ajustar a un avalúo catastral o autoavalúo formado para efectos de la determinación de la renta o ganancia ocasional que se produzca con su enajenación? Muy larga, ¿no? Pero vamos a resumirla para poder entrar en detalle. La pregunta problema hace referencia a cuál es la base que determinaremos para efecto del impuesto diferido de un inmueble, que es, a esto lo conoce, la norma lo denomina base fiscal, y siendo este inmueble sujeto a actualización en su costo fiscal, por lo que determina el Estatuto Tributario Nacional que incluso hay 3 opciones para poder actualizar ese costo fiscal, de mira a una enajenación que a la entidad le sirve actualizar ese costo fiscal, puesto que disminuiría eventualmente la ganancia ocasional o la renta que se genere producto de esa venta. Es decir, a la empresa le conviene no deducir del beneficio económico el costo meramente, sino eventualmente, si lo puede actualizar, hacerlo, porque le disminuye la base del impuesto, ¿bien? Que es la utilidad en la venta. Y sobre esto hay un problema importante, porque vamos a revisar el principio contable por un lado, y por otro lado lo que establece el Estatuto Tributario Nacional, y con base en esto revisar el impacto fiscal en el impuesto sobre las ganancias, que lo mencioné hace un momento, debemos analizarlo desde el impuesto diferido, que no es nada diferente al impuesto sobre las ganancias, que por este caso se esperaría pagar en un futuro, producto de esa enajenación, pero que hoy ya se tiene la obligación, en el periodo de la causación, producto de haber hecho la reevaluación de una propiedad, planta y equipo, en este caso de un inmueble. Entonces entremos en detalle. Revisemos el principio contable. Tanto la norma plena como el estándar simplificado, el 2015 NIF para pymes, establecen que la base fiscal de un activo es el importe que será deducible a efectos fiscales de los beneficios económicos imponibles que obtenga la entidad en el futuro cuando recupere el importe en libros de dicho activo. Es decir, lo que mencionábamos de lo que esperamos deducir del precio de venta, y que producto de haber restado ese importe, se genera entonces la base del impuesto, que sería la utilidad en la venta, que es lo que todo empresario va a buscar que se minimice para pagar menos impuesto. Entonces, ¿por qué es importante revisar el principio contable? Porque, entre otras cosas, nos permite planear tributariamente. En el webinar anterior, revisábamos algunas variables de planeación tributaria. La de hoy no es una excepción. Una variable importante de planeación tributaria es la expectativa de venta de los activos fijos. Por cuanto esa expectativa se llega a materializar,
es importante que la empresa tenga en cuenta que al corte del periodo anterior tuvo que haber hecho algunas cosas para poder ajustar el costo fiscal en ese periodo de la venta. Ya lo vamos a ver más. Y también señala el principio contable que cuando la base fiscal de un activo no resulte obvia inmediatamente, es útil considerar el principio fundamental sobre el que se basa la norma. Esto es que la entidad debe, con ciertas excepciones muy limitadas, reconocer un pasivo por impuesto diferido siempre que la recuperación del importe en libros de un activo vaya a producir pagos fiscales menores que los que resultarían si tales recuperaciones no tuvieran consecuencias fiscales. También muy largo, pero vamos a explicarlo. Eventualmente la base fiscal del activo, en el periodo en que se realiza la revaluación de propiedad, planta y equipo para efectos contables, es decir, en el periodo en el que contratamos al perito para que nos dé el dato de la revaluación, muy seguramente en ese periodo la base fiscal no es clara. Y más a sabiendas que en un periodo futuro, si es que lo planeo quizás venderlo en 3 o 5 años, más a sabiendas de que en ese tercer o quinto año no sé cuál sea el valor al cual podría ajustar el costo fiscal que me permite la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. ¿Y por qué no tengo quizás claridad sobre ese valor? Porque está supeditado a un valor que viene por, y lo vamos a ver enseguida, lo que nos informa Catastro, que es una opción de 3 que tiene el Estatuto Tributario Nacional. Y fijémonos en eso, en qué es lo que establece y cuáles son las opciones que establece el Estatuto Tributario. Para introducir este tema, entonces, fijémonos que el Estatuto Tributario permite, entonces, deducir eventualmente un valor mayor al de la compra. La primera opción, que está en el artículo 70 del Estatuto Tributario, hace referencia a reajustes fiscales que están contenidos en el artículo 868. La segunda opción, que es la que vamos a analizar acá, hace referencia a tomar un avalúo catastral, el autoavalúo formado para efectos del impuesto predial unificado. Y la tercera opción es el ajuste de variaciones para personas naturales. ¿Por qué nos vamos a centrar en el segundo? Porque es la opción que mejor se alinearía a lo que tenemos contablemente producto de una reevaluación. ¿Y por qué mencionamos esto? Conocemos que para efectos del predial de un inmueble, Catastro liquida el impuesto con base en un valor que ya ha formado, pero el contribuyente también puede actualizarlo, puede hacer una autoliquidación. Y producto de eso, pudiese eventualmente actualizarlo con base en el mismo informe de un perito que tenga para efectos contables. Entonces, fijémonos que cuando hablamos, y me devuelvo un poco, que esa base fiscal no es obvia inmediatamente, es porque no sé en ese tercer año o quinto en el que yo espero quizás materializar una venta, no sé para ese periodo qué valor yo vaya a actualizar conforme a lo que me diga un perito, que debería ser el soporte para actualizar ese avalúo en el impuesto predial, el informe de un perito. Pero fijémonos específicamente qué dice este artículo. Este artículo otorga a las personas jurídicas y naturales obligadas a llevar contabilidad la posibilidad de utilizar el valor del avalúo catastral o el autoavalúo declarado para fines del impuesto predial unificado como costo fiscal, para lo cual se requiere que se cumplan los siguientes requisitos. El primero, que el avalúo o el autoavalúo esté en la declaración de renta y o en la declaración del impuesto predial unificado del año anterior al de la enajenación. Y fijémonos que hay un IO. Por ello, vamos a enfocarnos en lo que por Consejo de Estado podríamos sustentar para que esa actualización se tome como costo fiscal. ¿En cuál sentencia el Consejo de Estado? La sentencia 13551 del 18 de marzo de 2004, donde señaló que el valor aceptable como costo fiscal es el del autoavalúo o avalúo catastral que figure en la declaración del impuesto predial, sin que necesariamente este valor esté como valor patrimonial en la declaración de renta.
Entonces, fijémonos que si eventualmente se ha hecho la actualización del impuesto predial, pero no se llevó ese valor como patrimonial en la declaración de renta del periodo anterior al de la enajenación, esto no es razón para que la DIAN pueda rechazar ese costo como, en este caso, base fiscal para efectos de la determinación de la utilidad en la venta. Con que esté actualizado en el predial, ya tenemos el soporte suficiente para poder tomarlo como costo fiscal. Y segundo requisito, que se encuentre, lo que decíamos, en las declaraciones iniciales. Para tal efecto no se tendrán en cuenta las correcciones a las declaraciones tributarias. De forma que entonces tenemos variables importantes acá. Por un lado, el valor que se espera deducir de los beneficios económicos imponibles producto de una enajenación en un inmueble. Que dicha base se materializa en lo que nos dice el artículo 72, específicamente en la opción 2, aunque hay tres opciones como lo veíamos, que puede ser el valor del avalúo catastral que se actualizó o un autoavalúo formado que se haya también tomado para efectos de ese impuesto predial unificado. De forma que entonces nos hemos dado cuenta que se puede estar cometiendo errores en calcular un pasivo por impuesto diferido que hace referencia a ese impuesto que en este tercer año o quinto año de la venta yo voy a pagar y que se esté calculando con base en el costo meramente fiscal de precio de adquisición, por cuanto la entidad puede ajustar ese costo a un valor un poco mayor, dependiendo de si en este caso resulta ser mayor el avalúo catastral o el autoavalúo a ese precio de adquisición. Entonces, fijémonos que las revaluaciones contables tienen su efecto fiscal. No es un tema meramente financiero, donde quizás sí es válido para efectos de mejorar indicadores de solidez a nivel de la situación financiera de la entidad. A pesar de ello, traen consigo un impacto fiscal, y es que desde ese momento de la causación podemos planear tributariamente el impuesto que se pagará en periodos futuros por cuenta de, en este caso, la enajenación, si se espera realizar, de este inmueble o de este activo. Eso dicho de otra forma, que la misma revaluación nos permite hacer planeación tributaria, perdón. Por lo mencionado anteriormente, y es que registrar una revaluación de una vez nos lleva imperativamente a registrar un pasivo por impuesto diferido. Y cuando estemos registrando ese pasivo por impuesto diferido, nos vamos a encontrar con la disyuntiva de qué base fiscal otorgamos a ese activo. Y es cuando entonces nos encontramos con estas tres opciones, siendo la que estamos analizando la opción del artículo 72. De forma que entonces, al corte cada año, la entidad se recomienda que evalúe la intención de venta de sus inmuebles. De forma que si en ese año siguiente la entidad espera vender alguno de sus activos, tener claro que en el impuesto predial de ese año podrá actualizar el avalúo de ese activo, teniendo como soporte el informe de un perito para que pueda soportar dicho valor del avalúo. Y bajo ese sentido, teniendo claro que debe actualizar mínimo en el predial ese valor, porque ya vimos que el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre que en la declaración de renta puede que esté otro valor distinto, y teniendo como requerimiento que se actualice mínimo en el predial, hacer entonces toda la labor pertinente para también planear financieramente el pago de ese predial que aumentaría producto del incremento. Entonces, fijémonos que no solamente una revaluación en propiedad, planta y equipo afecta planeación tributaria, afecta también planeación financiera, porque le va a requerir un pago mayor a la entidad por cuenta de actualizar ese avalúo. Que todo eso converge ¿en dónde? En una misma planeación fiscal, porque tendrá que entonces la entidad analizar si lo que voy a pagar acá lo voy a pagar en impuesto predial, ¿qué me va a resultar mejor entonces? O quedarme como
hoy o actualizarlo. Y fijémonos que es lo que se necesita hacer producto de un estudio juicioso de planeación fiscal. Simular estos escenarios y con base en esta simulación decidir la mejor opción. Pero si no se simulan escenarios para saber en qué opción se va a optimizar el gasto por impuesto, nunca hubo entonces un proceso juicioso de planeación tributaria. Entonces fijémonos que esto va también en consonancia con lo visto el webinar anterior de hace 8 días de planeación fiscal. Y como conclusión de este tema, es que cada que vemos un tema contable, estamos analizando su impacto fiscal. No podemos desconocer el principio contable cuando hablamos de planeación fiscal. Hay muchas voces que dicen que NIF va por un lado e impuestos por otro lado, pero si algo nos hemos dado cuenta en estos webinars, en esta maratón de webinars gratuitos, es que no podemos ser ajenos al principio contable. Si como profesionales que somos queremos vender un servicio con valor agregado para lo que más le importa a un empresario, que es planeación fiscal, definitivamente tenemos que conocer el principio contable. No hay otra forma de planear fiscalmente de forma correcta sin conocer el principio contable. Debemos conocer para los hechos económicos que tienen nuestras empresas el principio contable, porque de esa forma es que vamos a poder planear tributariamente el pago por impuestos. Y todo empresario va a quedar entonces contento que desde el periodo en que estamos emitiendo un informe de la información financiera le digamos, usted el otro año va a pagar o se estima que pagaría con base en este presupuesto y no solamente presupuesto financiero, sino presupuesto de hechos económicos, que es que se espera que suceda esto, usted si se materializa esto, usted pagaría esto. De forma que el empresario queda entonces con una información con alto valor agregado, porque sabe que tiene por dónde dirigir su ruta, sabe qué rumbo tomar, que si hace esto, tiene que pagar esto, pero si hace esto, tiene que pagar esto distinto. Y es esa la línea de ruta que necesita el empresario, que seamos la mano derecha de ellos en que usted puede hacer esto, pero pagaría esto, si no, pagaría esto, pero el empresario a veces va por un camino en que no sabe si pagaría o no, porque no hemos producto de haber hecho un análisis juicioso de sus hechos económicos, producto de eso haberle recomendado una línea de ruta. Y todo esto entonces para empezar a concluir entonces cuál es la base fiscal de ese inmueble. Y es que hay que hacer entonces ejercicio de la prudencia, porque vuelvo y menciono lo que mencionábamos al inicio. La base, en ese momento de causación de la revaluación, la base fiscal para efectos del cálculo del impuesto diferido que ya menciono sirve para planeación tributaria, no resulta obvia inmediatamente. Y genera entonces que la entidad tenga que ser prudente con la estimación de esa base fiscal. Me voy a devolver un poco para que volvamos a leer una parte del principio contable. La base fiscal de un activo es el importe que será deducible a efectos fiscales de los beneficios económicos imponibles. Y ya decíamos que no resulta obvio inmediatamente. Por ello, debe guardar mucha cautela sobre cómo va a estimar esta base. ¿Se podría concluir que es el último valor actualizado en predial? ¿O se podría concluir que es el último valor reevaluado que va a actualizar en el predial siguiente? ¿O cuál de los dos sería el que mejor tomaría de mira a lo que espera deducir en el caso de una eventual venta en el año siguiente? Porque es muy diferente calcular la base fiscal con el informe del perito que me está dando hoy 31 de diciembre, que es el que espero actualizar en el año siguiente, o con base en el informe que me dio el año pasado que actualicé en este periodo anterior que está terminando. Fijémonos que es un tema de guardar cautela, de no ir a subestimar o sobreestimar estos importes. Debemos ser prudentes porque es lo que vamos a decirle al empresario producto de eso. Usted pagaría esto por la venta de ese inmueble porque usted espera venderlo en este año. Usted quiere salir de este inmueble este año. Usted pagaría esto. Pero si lo calculamos con una base que no hemos guardado cautela con su estimación, le vamos a dar un dato que no es. Y entonces la planeación fiscal que hemos hecho para el empresario va a perder peso cuando llegue el momento de la renta de ese periodo y resulta que terminó pagando más de lo que era.
Bien, entonces fijémonos que es un tema de principio. Por ello, cada que tenemos un webinar gratuito, hablo de principio contable. Debemos aplicar nuestro juicio profesional para identificar la forma de materialización de ese principio. La norma nos dice lo que sería deducible. Queda en nosotros, con base en la prudencia, identificar qué es lo que mejor representa ese deducible. Para ello, ¿qué se debe tener en cuenta? Lo que ya hemos dicho entonces, que al término de cada año, evaluar la intención de venta de sus inmuebles en el periodo fiscal siguiente. Y, no obstante, seguir teniendo en cuenta cualquier diferencia que siga surgiendo entre ese valor actualizado, que esperamos tomar como deducibles, y el importe en libros que tenemos. Porque producto de ello es que tenemos la diferencia temporaria para el pago del impuesto. Bien. Entonces, ¿a cuál importe en libros me refiero? Al importe en libros contable, que si es por modelo de revaluación, es muy seguramente lo que va a dar el mercado por ese activo. No es nada, lo podemos asimilar a que es muy seguramente el precio de venta, puesto que si es por modelo de revaluación, nos estamos acercando a un valor razonable que es muy seguramente muy similar al precio que recibiríamos de venta por ese activo. Bien. Entonces, por ello, cualquier diferencia que siga surgiendo debe controlarse para, producto de eso, estimar qué se pagaría producto de esa diferencia. Y concluyamos entonces, para ver un ejercicio práctico. Estos espacios son súper ejecutivos porque lo hemos mencionado en webinars anteriores. La idea es que ustedes destinen el tiempo pertinente para ello, para no quitarle también agenda a otros espacios y puedan, producto de ello, llevarse información muy valiosa. Aunque el pasivo por impuesto diferido se calcule y se registre tomando como base fiscal del inmueble, el importe que se espera se tomará como autoavalúo para efecto del impuesto predial unificado. La entidad solo tiene la obligación de declarar ese importe en la declaración del predial del primer periodo anterior a la venta. ¿Y por qué concluimos esto? Porque muy probablemente se puede también cometer el error, y lo hemos identificado, en que yo espero venderlo no antes de 2 años. Pero como el artículo 72 menciona que es que me puedo tomar como costo fiscal lo que esté mínimo en el predial, que no es necesario que esté en la renta. Bueno, esto no lo menciona el artículo 72, lo menciona el Consejo de Estado mediante una interpretación. Entonces, ese sería nuestra línea de ruta legal para poderlo soportar, entonces empezamos a actualizar cada año obligatoriamente ese impuesto predial, cuando el deber ser es que no es así. ¿Qué es lo que menciona el artículo? Es que por lo menos esté actualizado al periodo anterior, pero no en todos los periodos anteriores. Mínimo el periodo anterior. Hacerlo de esta forma, de cada año irlo actualizando, podría generar un mayor pago de impuesto predial a la entidad cuando no es obligatorio. Yo puedo estar con el mismo costo fiscal hasta antes de la venta en ese periodo anterior, que es donde sí se me exige que mínimo en esa declaración inicial, en la declaración de ese primer periodo anterior a la venta, esté actualizado. Y por ende entonces planear financieramente el pago de ese impuesto. Nos hemos encontrado con que empresas, producto de esta interpretación, han actualizado entonces durante todos esos periodos el avalúo de catastro informado por perito, que suele ser mayor, y lo han actualizado siempre en cada periodo, habiendo pagado entonces mucho mayor cuando no se requería, un valor mucho mayor cuando no era un requerimiento. Vuelvo a mencionarlo, el requerimiento, interpretando el artículo, es que mínimo esté actualizado en la declaración inicial, es decir, en la declaración del periodo anterior, del primer periodo anterior a la venta. Y veamos entonces un ejemplo práctico. Quienes vayan teniendo dudas, inquietudes, ya saben que por el chat pueden irlas manifestando, o también quienes tienen mi interno también me pueden ir manifestando sus dudas por este medio. Entidad ABC compró el 1 de enero de 2009 un terreno por 350 millones. La entidad eligió como política contable de emisión posterior el modelo de revaluación.
y toma El la perito informó que al 31 de diciembre de mano 2019 el valor razonable del hablándote terreno de es amor. 410 millones. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, vuelvo El a avalúo base para cantar. efectos de la liquidación del Y impuesto vuelvo predial en a vivir, 2019 fue vuelvo a vivir. 390 millones. La entidad espera, en el caso de una venta a largo plazo, ajustar el costo fiscal del activo de acuerdo con lo señalado en el artículo 72 del Estatuto Tributario Nacional. Se solicita calcular el impuesto diferido y considerar una tasa del impuesto sobre las ganancias de 10%. Entonces, fijémonos que hay variables importantes. La primera, el valor de compra del terreno, que es 350 millones. La segunda, el valor razonable del terreno, que es 410 millones. Y la tercera, que fue el que informó Catastro en la declaración del predial, un avalúo base para efectos de la liquidación de ese impuesto de 390 millones. Y la entidad esperaría ajustar el costo fiscal de acuerdo con lo señalado en el artículo 72, la segunda opción, que es la que hemos revisado en este espacio. Fijémonos entonces que la base contable sería 410 millones, el valor por el cual medimos ese terreno en la contabilidad. Por otro lado, ¿cuál sería la base fiscal? 350 millones o 390 millones. La entidad espera ajustar el costo fiscal de acuerdo con el artículo 72, de manera que, haciendo uso de la prudencia y tomando como base el último avalúo informado en el impuesto predial de ese año, que se pagó en 2019, se tomará entonces 390 millones. No obstante, también por juicio profesional alguien podría considerar, no, pero yo espero en el predial del año siguiente ajustar el predial por el mismo valor del perito que me dio ahorita en 2019, que son 410 millones. Bajo este sentido, fijémonos que es juicio profesional. Se debe tomar mucha cautela en el valor que realmente esté ya actualizado en la fecha de la venta. Para este caso, la fecha de la venta es largo plazo. Ni siquiera va a ser en el periodo siguiente. De forma que entonces ni los 390 ni los 410 puede que cuando se dé esa venta sean los que estén producto de actualización en el impuesto predial. Puede que en ese periodo haya otro valor porque anualmente la compañía solicita al perito ese, ese informe y puede que de aquí a allá ninguno de los dos valores esté. Puede que estén otros valores más altos o incluso menores. De forma que entonces, para efectos de identificar la base que mejor reflejaría el importe de esa deducción de los beneficios económicos, yo recomiendo tomar para este ejercicio el valor que ya se ha actualizado en predial, que es 390 millones, y que es el que podríamos soportar en el cálculo del impuesto diferido porque es el que está en la declaración de ese periodo anterior o del periodo que está terminando, y que ese que le podemos decir a un revisor fiscal es que ese es el que yo esperaría. Si la venta fuera este otro año, este sería el que yo me deduciría, porque ya está actualizado, 390 millones. O ese que, si es que yo no lo he actualizado, el que Catastro me ha informado, de acuerdo con sus procesos de actualización que por lo menos cada 7 años debe llevar a cabo. Y tenemos un soporte, mientras que tomar otro valor distinto, a no ser que esté en la renta, que por ello analizamos el IO, podría llevar a debate con cualquier figura de control
empezando por el revisor fiscal o auditor que revise que la base fiscal esté supeditada al principio contable. Entonces, comparamos los 410 millones con los 390 millones y tenemos una diferencia temporaria de 20 millones. Siendo entonces lo que se esperaría pagar y lo que le diríamos al empresario, si usted vende este otro año ese inmueble, usted pagaría 2 millones por por el impuesto por esa venta. Teniendo en cuenta que de todas formas se ha calculado producto de que el empresario espera materializar la venta a largo plazo y por ello se ha tomado como tasa de cálculo de impuesto las ganancias ocasionales. Por ello, hemos identificado que pagaría un impuesto de 2 millones y que sería muy diferente si efectivamente el empresario llega a materializar la venta en ese año siguiente, porque ya no sería una ganancia ocasional, sino efectivamente grabaría por renta ordinaria. Pero debido a que la expectativa es de largo plazo, por ello utilizamos la tasa de ganancia ocasional. ¿Y cómo lo registramos? Ya hemos visto en webinars anteriores la metodología de registro del impuesto diferido, en este caso teniendo un gasto por 2 millones y un pasivo por impuesto diferido también de 2 millones. Bien. También tener en cuenta que, y lo veíamos también en sesiones anteriores, que por ser el impuesto diferido eh, generándose producto de una partida que está registrada en el otro resultado integral, es decir, estos 410 millones que se están ajustando respecto a los 350 millones del costo, para una diferencia de 60 millones, contablemente se están registrando como mayor valor del activo y como una contrapartida en el otro resultado integral. Y contra ese mismo otro resultado integral es que debemos registrar este gasto por impuesto diferido, porque está ligado a una cuenta que no está moviendo resultados, que por el momento está moviendo es el otro resultado integral. Bien, sin embargo el pasivo pues sí es una obligación que vemos y que conocemos producto de eso que esperamos pagar en un periodo futuro. De forma que entonces hemos hecho un análisis importante de el impacto fiscal de la revaluación de propiedad, planta y equipo. Hemos identificado errores en este tema y por ello decidimos abrir este espacio para dejar claridad sobre lo que implica realizar la revaluación de una propiedad, planta y equipo. Son diferentes variables que convergen y que con el objetivo de brindarle un valor agregado al empresario, podemos sacar resultados importantes de este tema. No solamente un registro de una revaluación, sino poder interpretar eso a la luz de lo que le importa a todo empresario, que es el impacto fiscal. Bien, entonces hemos terminado. Es un espacio super ejecutivo, como les mencionábamos. La idea es entonces resolver dudas, inquietudes que estén en el chat y también no sin antes también las personas nuevas que es primera vez que se conectan a nuestro webinar, a nuestra maratón de webinars. Están abiertas las inscripciones a nuestro taller express en NIF más examen ACA según categoría seleccionada. Tenemos como dato importante que hasta el 24 de julio estamos entregando un bono por matrícula en cualquier categoría de acceso a una sesión en vivo de planeación fiscal basada en NIF, donde analizaremos todas las excepciones de los artículos 28, 59 y 105 del Estatuto Tributario Nacional, los cuales desde el año 2017 han aterrizado el principio contable a la base fiscal, con algunas excepciones, que son las que se busca explicar en ese espacio. ¿Quiénes se lo llevan? Quienes de aquí al 24 de julio con mínimo el 50% de cualquier categoría de su interés se matricule. Siendo las categorías senior y manager las que pueden tener derecho a un bono adicional de elección, sea este que acabo de mencionar o el otro, que sería el acceso a una sesión en vivo de entrenamiento para examen ACA.
Quien se matricule de aquí al 24 de julio con el 50% tendrá acceso a elegir uno de los dos bonos. El resto de categorías solamente puede elegir la sesión en vivo de planeación fiscal basada en NIF. Hemos realizado un incentivo importante sobre las matrículas. Quienes ya se han matriculado han notado que debido a su interés pronto en participar en nuestro taller, se han llevado bonos que hoy ya no están disponibles para las personas que están con ese interés, pero que todavía no han tomado su matrícula. De forma que se han dado beneficiar por cuenta de estos bonos, pero también decirle a las personas que tienen su interés en que no es tarde, estamos manteniendo un bono que es valiosísimo a la luz de que es importante conocer todo esto que hemos hablado, que es indispensable e imperativo conocer el principio contable para poder planear fiscalmente el gasto por impuesto a las ganancias. De forma que si tenemos asesorías fiscales, clientes donde vendemos el servicio de asistencia en la planeación fiscal o en la elaboración de la declaración del impuesto a las ganancias, esta sesión, este espacio, producto de haber tomado la categoría de su preferencia, le va a generar mucho valor agregado. Entonces también resolver dudas para interesados que tengan sobre nuestro taller, en el cual nos acompañará a mucho honor, según categoría también, que es donde está el taller en vivo en NIF Plenas. En ese espacio de taller en vivo en NIF Plenas, a mucho honor me acompañará Leonardo Barón, consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y Gustavo Vera, gerente NIF, dos profesores invitados, quien les habla, Fabián Barón, profesor principal. Gustavo es de Chile, Leonardo colombiano. Quizás lo conocen porque es muy conocido en el medio y se destaca por su no solamente dominio en los temas que nos atañe, sino también por su gran humildad y capacidad siempre y disposición de enseñarnos algo. Y siempre aprendemos algo nuevo de Leonardo. Entonces, quienes estén interesados también en participar, resolveré las dudas que estemos manifestando por el chat. Bien, entonces vamos a revisarlas y destinaremos un espacio para este tema.